Hola, ¿qué tal? Soy el teniente coronel médico cirujano Iván Bravo Castro, urólogo oncólogo adscrito al servicio de urología del Hospital Central Militar. El tema que me corresponde compartir con ustedes es biopsia de próstata por fusión, en qué pacientes y cuándo realizarse. Recordemos que en el año 2019 hubo dos cambios muy importantes en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Uno fue en el manejo del cáncer de próstata avanzado con los nuevos tratamientos, incluso en cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración, y uno más en el manejo de las imágenes en el momento del diagnóstico de cáncer de próstata, hablando ya específicamente de la resonancia multiparamétrica. Sabemos hasta este momento que las biopsias aleatorizadas multicore es el estándar para el tratamiento, para el diagnóstico del cáncer de próstata. Sin embargo, sabemos que están asociadas con una baja tasa de diagnóstico. Solamente el 40% de detección en la primera serie de biopsias, quedando un 60% de pacientes incluso sin diagnóstico real. Existe un rango importante de falsos negativos para cáncer significativo del 25 al 35% si es comparado con un templete definido. Y nos lleva a preguntarnos por qué tenemos que hacer biopsias dirigidas. Pues bueno, esta necesidad surge de la realización de blancos dirigidos en imágenes y lograr mayor precisión en nuestro diagnóstico, como un refinamiento ya de la utilización de las técnicas tradicionales, como el ultrasonido transrectal de próstata. Este último, recordemos, que no es capaz de distinguir tejido sano del tejido tumoral y también nos ofrece un gran porcentaje de la subestimación de la enfermedad. Creo que también se ha debido al aumento en la capacidad de la resonancia multiparamétrica ya en diversos estudios de detectar cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Realmente necesitamos mayor precisión? Los estudios dicen que las comparaciones de los volúmenes de las lesiones radiológicas e histopatológicas demuestran que la resonancia multiparamétrica tiende a subestimar el tamaño y la extensión incluso de la enfermedad, llegando hasta el 32% en las secuencias T2 y llegando incluso hasta el 47% en las imágenes de la difusión. Y bueno, sabemos que el extremo de la enfermedad de cáncer de próstata puede ir desde una neoplasia maligna hasta algunas cuantas células anormales de tejido anormal. Es por eso que necesitamos tener mayor precisión en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico. Incluso se ha descrito que existen algunas lesiones circundantes fuera de la lesión sospechosa que ya es marcada por la resonancia magnética. Eso lo llamamos como resonancia magnética invisible. ¿Cuáles son las ventajas en el diagnóstico por imagen en el cáncer de próstata? Pues bueno, sabemos que al tener una región sospechosa en imagen, pues podemos tener la posibilidad de realizar una biopsia dirigida. La ventaja de estas biopsias dirigidas sobre las biopsias aleatorizadas es que al tener una mejor calidad de tejido, con una menor cantidad de cilindros, con una menor cantidad de disparos, una mejor evaluación incluso de la lesión, al realizar una biopsia centralizada, podemos tener un mejor reporte histopatológico y un mejor acercamiento de la histopatología real de esta lesión. Nos disminuye costos al disminuir también el número de procedimientos y el número de biopsias que tenemos que estar realizando en este paciente. Y algo que es fundamental y que debemos tenerlo ya muy sistematizado en nuestra práctica médica en general, es que debemos independizarnos de la casualidad del momento que nosotros hacemos un abordaje para este tipo de pacientes. Todo empieza desde la transferencia de la información, del momento que tenemos contacto con nuestro radiólogo, que debemos exigir que sea homogéneo en el momento de poder dar un reporte de patología, en el momento que nos explica las lesiones, en el momento que nos marca las lesiones, y esto también nos exige a nosotros como urólogos compenetrarnos en la anatomía zonal de la próstata, en el momento de que debemos también conocer la clasificación de PIRADS y la manera en cómo nosotros identificamos ese tipo de lesiones, y esto implica pues meternos en un área que a lo mejor no estábamos acostumbrados a leer resonancias multiparamétricas. Ya sabemos que hay diferentes plataformas que nosotros normalmente utilizamos para poder realizar biopsias con fusión de imágenes, que es auxiliada con confusión de un software. Y son dispositivos de navegación en 3D que pueden utilizar una navegación con electromagnética, una navegación mecánica o incluso basadas en imagen. Actualmente en México, pues bueno, se encuentra solamente la plataforma Artemis, y es la que normalmente estamos utilizando nosotros en la mayoría de los hospitales.
Algo que no debemos de perder de vista es que es una plataforma que es totalmente dependiente del operador, es una plataforma que lleva su aprendizaje y que per se no va a hacer que hagamos mejores biopsias si no dominamos la técnica tradicional de realizar biopsias de próstata. Esto es un refinamiento de la biopsia tradicional de la biopsia de próstata. Entonces, es algo que no debemos de perder de vista cuando nosotros realizamos biopsias de este tipo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nos aporta realizar biopsias con fusión de imagen y las diferentes plataformas, en específicamente plataformas como Artemis? Es que muchas de las plataformas que empezaron a hacer biopsias con fusión de imagen es que tenían el error que hacían una fusión rígida. ¿Qué quiere decir? Que tenía una imagen de la resonancia junto con la imagen en el ultrasonido y hacía un traslape no idéntico y bueno, podía haber cierta diferencia en el sitio de la lesión y esto nos puede llevar un error en el muestreo y en la biopsia dirigida. Las plataformas más actuales hacen alguna fusión que llamamos elástica. ¿Qué quiere decir? Que al final del día hace un traslape casi idéntico con la imagen de la resonancia junto con la imagen del ultrasonido real para poder tener un mejor acercamiento de la lesión sospechosa marcada por una biopsia. Cuando comparamos cuál es la mejor manera de hacer una biopsia de próstata con fusión sin BOR, con visualización de imágenes o una plataforma, de manera muy general, el estudio Future aborda este problema y nos dice que realmente no existe ninguna diferencia en el momento de realizar una biopsia de próstata con cualquiera de estos tres métodos. Sin embargo, pareciera que la utilización de las plataformas tiene una ligera ventaja en el momento de la visualización de las imágenes y en el momento de la ubicación espacial de la lesión sospechosa. Sin embargo, de manera general, las tres detectan la misma cantidad de cáncer de próstata clínicamente significativo y de cáncer en tasas generales. Y nos lleva a preguntarnos, ¿realmente no es mejor una biopsia con fusión de imágenes? Pareciera que no es una sorpresa que nos diga que cualquiera de los métodos es similar. Cuando comparamos y nos metemos a fondo a ver cada uno de sus estudios y vemos que existe una gran heterogeneidad en el diseño de los mismos. Cuando nos incluyen poblaciones, incluso en hombres que fueron ya biopsiados previamente o pacientes que son biopsiados de manera inicial, cuando no nos explican o no se hace un análisis cuando los pacientes son biopsiados con fusión, con estimación visual, con imágenes o incluso en BOT. El abordaje de la biopsia de próstata transrectal o transperineal tampoco es abordado de manera importante en el momento cuando se analizan los resultados. Tampoco nos dicen se comparan los resultados acerca de utilización de las plataformas con fusión rígida o fusión elástica, siendo esta última, que es mucho más certera en el momento de realizar biopsias de las lesiones sospechosas. Y algo importante, que no toman en consideración la experiencia del operador del sistema, del software, el número de los cilindros que se realizan y la anestesia con la cual se realiza la biopsia de próstata. ¿Cuántos núcleos tenemos que realizar cuando hacemos una fusión con imágenes? De manera, nos dice que conforme vamos aumentando la clasificación del grado de PIRATS, tenemos mayor factibilidad de poder detectar cáncer de próstata clínicamente significativo, siendo el 74% para lesiones PIRATS 4 y 5 el 98%. Sabemos que los pacientes en los cuales realizamos un solo núcleo, independientemente del PIRATS, tenemos la posibilidad solamente de diagnosticar 79%. Conforme aumentamos el número de cilindros, hasta 4 cilindros podemos llegar incluso hasta el 100%. Tenemos mejores posibilidades cuando tomamos un solo cilindro con una lesión PIRAT 5, podemos llegar hasta el 67%. De manera general, lo que nos aborda es que tenemos que estar realizando al menos 3 cilindros de las biopsias de próstata con fusión de imágenes para poder obtener un buen rendimiento en el momento que hacemos el diagnóstico. Nosotros realizamos 3 a 5 cuando realizamos en nuestros pacientes. Hay ¿cuál de las plataformas es mejor cuando nosotros decidimos hacer biopsias con fusión de imágenes? Realmente son pocos los estudios que comparan cuál de las plataformas es mejor. De manera, nos dicen que la comparación entre técnicas con mayor detección contra las técnicas estándar aleatorizadas de biopsias de próstata, nos dicen que existe un error de precisión entre 3.8 a 5.6 milímetros con cualquiera de las plataformas y nos comenta que debemos mejorar la estandarización en el momento que obtenemos las imágenes de la resonancia multiparamétrica. Y finalmente nos dice que el hecho de utilizar una plataforma
junto con el doble sextante es mucho mejor y tiene mejor rendimiento en el momento diagnóstico que utilizar únicamente biopsias aleatorizadas. ¿Cuál es la curva de aprendizaje para las biopsias con fusión, ya sea cognitiva o fusión de imágenes? Realmente la fusión cognitiva en este estudio nos dice que aproximadamente 80 casos necesitamos para poder homogenizar nuestra forma de hacer nuestras biopsias de próstata y obtener ese rendimiento. Sin embargo, la plataforma tiene ese beneficio. La utilización de estas plataformas con fusión disminuye la curva de aprendizaje hasta en solamente la utilización de 60 casos. Entonces, pareciera que las plataformas acortan esta curva de aprendizaje, logrando mayor certeza con una menor cantidad de pacientes. ¿Cuál es mejor cuando hacemos una biopsia con fusión cognitiva o una biopsia con imágenes? El estudio Profus aborda este problema y nos dice que no hubo diferencia realmente en la detección de cáncer de próstata o cáncer de próstata clínicamente significativo. Sin embargo, en análisis multivariado, demostró que la fusión de imágenes tuvo un mejor rendimiento en la detección de las lesiones anteriores y aquellas lesiones que tenían menor diámetro comparados con las biopsias cognitivas. Otro estudio también comparó y demostró que la fusión con imágenes encontró más cáncer de próstata clínicamente significativo en aquellos pacientes que tenían lesiones en lesiones transicionales cuando comparábamos con la fusión cognitiva únicamente. Entonces, pareciera que es mejor la visualización en las lesiones PIRATS 4 o 5 en la zona transicional con la utilización de estas plataformas con imágenes. Ahora, cuando hablamos de la focalización centroide, es un término y es algo que los urólogos utilizamos de manera frecuente, que es, normalmente nosotros visualizamos una imagen en la resonancia multiparamétrica, yo hago un esquema mental y trato de visualizar en el ultrasonido y bueno, trato de biopsiar de manera dirigida al esquema mental que yo hice en la biopsia cognitiva y trato de biopsiar al centro de esta lesión. La evidencia sugiere que la localización del anillo de fusión de imágenes tiene un rendimiento de cáncer superior cuando lo usamos con este tipo de plataformas. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener una mejor imagen y podemos obtener una mejor histopatología y una mejor biopsia centralizada cuando cuando utilizamos estas plataformas. ¿Por qué? Por la mitigación, por el sistema de guía que ya está predeterminado por el sistema, por el registro de imágenes y porque también disminuimos los errores aleatorios en el momento que nosotros vamos registrando cada una de las biopsias que vamos realizando. El estudio RAPID incluso nos indica que se publicó el año pasado, nos dice que la fusión puede ser ventajosa en ciertos grupos. ¿Dónde debo de tomar la biopsia? Sabemos que el Gleason normalmente en el centro del núcleo es mucho mayor, hasta el 57% de los casos, y existe una gran heterogeneidad en localizar esta histopatología real de cada una de estas lesiones. Cuando tomamos dos núcleos, podemos tener solamente 24% de estos pacientes con una histopatología real, y cuando aumentamos el número de núcleos, llegamos hasta el 58%. Y eso toma mucha importancia cuando nosotros definimos el manejo que le vamos a dar a un paciente en base a la histopatología final que le damos, que nosotros obtenemos de una biopsia centralizada. Podemos tener error incluso en el muestreo si tomamos una biopsia aleatorizada incluso de la periferia de la lesión. ¿Qué hay de la fusión INBOR contra la fusión en imágenes? Pues bueno, la fusión INBOR muestra ventajas con mejor detección en cáncer de próstata clínicamente significativo en todos los tamaños de las lesiones, especialmente en aquellas lesiones menores de 8 milímetros, mejorando hasta el 61% con el 49% de las biopsias con fusión de imágenes. Sin embargo, no hay diferencias en la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo. Es algo que debemos de considerar cuando nosotros mandamos a biopsiar a nuestros pacientes con un radiólogo. Nosotros llevamos trabajando desde 2017 ya con las biopsias con imágenes y nosotros ya detectamos, incluso también obtuvimos esos resultados en nuestra población. También hemos detectado que entre mayor cantidad de PIRATs, nosotros detectamos más cáncer clínicamente significativo, siendo las biopsias dirigidas, obtenemos una mejor cantidad y un mejor rendimiento con la utilización de la resonancia multiparamétrica al detectar mayor cáncer de próstata clínicamente significativo. Cuando el software de fusión es de especial ayuda, pues bueno, en las lesiones anteriores, cuando lo mencionamos, lesiones pequeñas, aún no se tiene un corte, pareciera con lesiones aproximadamente de 8 milímetros, pudiera ser el mejor corte. Cuando hay una limitada información, intercambio de información entre el radiólogo y el urólogo, cuando no podemos ya fallar, cuando son pacientes que ya fueron biopsiadas una vez, dos veces y que no tenemos oportunidad ya de fallar, y pareciera que el balance con la biopsia con fusión de imágenes nos da la mejor oportunidad entre precisión, rentabilidad y facilidad de uso. La estimación visual o la fusión cognitiva quedaría reservada para aquellas resonancias en las cuales nos mencionan que hay lesiones muy grandes. Ahí la fusión con imágenes no nos aporta mayor certeza que lo que la fusión cognitiva nos va a ofrecer.
y las biopsias sin BOR quedarían reservadas solamente para aquellas lesiones menores de 8 milímetros, en las cuales incluso son pacientes que ya fueron biopsiados con plataformas o biopsias cognitivas. Pareciera que son las biopsias más adecuadas, este es el abordaje más adecuado para realizar a este tipo de pacientes. Creo que podemos concluir que la adopción generalizada del diagnóstico con cáncer de próstata en imagen ha ofrecido a los pacientes mayor seguridad en el diagnóstico. Debemos mejorar el diagnóstico con la estandarización, el entrenamiento y seguir las recomendaciones y mejorar la calidad de nuestros estudios en el momento que nosotros obtenemos las resonancias multiparamétricas con nuestro radiólogo. Tradicionalmente los urólogos estamos acostumbrados a adquirir y a incorporar las nuevas tecnologías, tanto en el tratamiento como incluso en el diagnóstico, en este caso de las biopsias de próstata y en el caso del cáncer de próstata. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Urología por la invitación a este curso y quedo a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias. Hasta luego.